Hola, hoy estamos nuevamente en otro video de Economía sin falacias. Ahora estamos en Nueva York, estamos acá en un bar cerquita de la estación central de Nueva York. Así que, y en esta ocasión nos va a acompañar Santiago de Carril, que es un periodista económico-financiero con mucha experiencia en el sector económico, tanto en Argentina como acá en Estados Unidos. De hecho, yo lo conocí en su paso por el Buenos Aires Herald, así que bueno, vamos a tener una conversación sobre la economía de Estados Unidos, muy en líneas generales, como para que nos llevemos algo de este viaje acá, que nosotros, les recuerdo, fuimos a Grafton a ver la experiencia libertaria allá, y en definitiva, en este repaso que estamos haciendo de recorrer varios países, también queremos conocer desde ya la economía norteamericana. Bueno, la economía norteamericana es muy grande, muy compleja. Me pareció en este caso una buena oportunidad poder hablar con alguien que nos pudiera dar una noción general de lo que ocurre acá, que está al hilo y al día de todo lo que está pasando acá al corriente. Así que espero que lo puedan disfrutar. Acordate desde ya en suscribirte, dar like, comentar, todo para que este canal siga creciendo y tener más contenido como este. Así que bueno, sin más, te agradezco, Santi. Santiago, ¿cómo estás? ¿Todo bien, y vos? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, tenía acá anotadas unas preguntitas para no olvidarme. Yo generalmente no veo las preguntas, pero en este caso las voy a leer para no olvidarme. Te quería preguntar, ¿cómo viene evolucionando el PBI en general o la economía norteamericana en estos últimos años? ¿Cómo se viene presentando? ¿Hay gran crecimiento, más o menos? ¿O cómo se viene desempeñando Estados Unidos en general? Bueno, el PBI creció 1.4% en el último trimestre. Era alrededor de 3.3, 3.4 con los finales de 2023. Está creciendo bastante bien, pero bajando ahora por el tema de las tasas altas de interés y la inflación, que creció mucho. Y bueno, eso está afectando ahora la economía. También lo que pasó es que bajó mucho el consumo, 4.4% bajó en el primer trimestre, y el consumidor está siendo afectado por la inflación y bueno, tienen menos plata en el bolsillo. Son más las clases bajas que están siendo más afectados. Pero ahora todavía hay mucha inversión del sector empresarial, del gobierno, y parece que va a seguir creciendo ahora en los Estados Unidos. Sí. Ok. ¿Y a qué le adjudicás este crecimiento? ¿A qué lo explicarías? ¿La baja de consumo, como dijiste, un poco por la inflación? O sea, están tratando de que la inflación esté un poco a la baja, o sea, de enfriar un poco la economía, vamos a decirlo así. ¿A eso le adjudicás este desempeño en el PBI o hay alguna otra cosa o el desempeño del gobierno demócrata, o cómo se desenvuelve ahí? Bueno, como dije, tiene que ver mucho con subieron las tasas a 5%, y eso hace que es un poco más caro en conseguir préstamos, y eso baja un poco el consumo. También en términos de la venta y compra de casas, de propiedades, que la gente no quiere mudarse porque está muy alto el tasa de interés, o no quiere sacar otro préstamo. Eso afecta. También creo que hay otros factores como las comodidades, que son muy altos en términos de la comida, que cuesta mucho más comprar comida acá. Pero a pesar de eso, hay crecimiento por el factor dinámico de la economía de los Estados Unidos, donde por la globalización, también hay mucha inversión de empresas ahora que quieren expandir, por ejemplo, ahora que tenés el internet 24 horas, quieren tener servicios todo el tiempo la gente. Entonces, eso es un factor. También hay otros factores, por ejemplo, que están cambiando. Mucha gente quiere ser más saludables, quieren un consejero financiero, y hay plata todavía para gastar, pero más de las clases altas, claro, en la economía. En líneas generales, ¿cómo es el plan de infraestructura de Biden? Que según lo que leí era bastante ambicioso, o es un plan que abarca bastante, o trata de dinamizar un poco con lo que conversábamos recién, la economía también, ¿no?
¿Cómo es ese plan o cómo afecta a la economía? Bueno, es un plan que pasó el Congreso y el Senado en 2021. Es 1.2 billones de dólares. Y es un plan que trata de mejorar la infraestructura en el país. Es más como dedicado a tratar de conseguir un beneficio social más grande, no tanto en dar beneficios al sector privado para que pueda tener ganancias. Por ejemplo, da 10.000 millones a transporte, 66 mil millones a las redes de los trenes. Hasta ahora, como hay mucho dinero que está yendo a la ciudad de Baltimore para reemplazar un túnel que está ahí. Pero el tema es que ahora lo que está generando es que está aumentando el empleo, pero los efectos realmente se van a sentir más en 5 o 10 años desde acá, porque tarda tiempo para que estos cambios en la infraestructura, las inversiones, empieza a sentir la mayoría de la economía. Todavía no está totalmente distribuido, creo que fue distribuido como 300, 400 mil millones de dólares, y entonces todavía falta como 700 mil millones para ser distribuido, y tarda tiempo en que estos efectos empiecen a sentir en la economía en general. Puede ser 5 o 10 años desde acá. Y muchos dicen, bueno, pasó este proyecto, pero bueno, ahora con las elecciones la gente no sabe bien, no siente el efecto tanto. Claro. Entonces, no es que va a beneficiar tanto Biden, puede ser, de este proyecto, pero es algo más a largo plazo, que sirve en la economía, porque hay muchos puentes, mucha infraestructura en el país que está muy viejo y hay que reemplazarlo. Pero bueno, sí. No sé puntualmente, obviamente, creo que en términos generales es un plan muy ambicioso de infraestructura a nivel histórico de Argentina. Sí, de los Estados Unidos. Sí, es re ambicioso, ¿no? Hace como 30, 40 años que no hay un plan de este tamaño, desde 1970 o 1980. Claro. Entonces es un proyecto enorme para los Estados Unidos. Con respecto a este plan, digo que me parece que está vinculado también, ¿cómo afecta lo que es el déficit fiscal en Estados Unidos? Porque este plan, obviamente imagino que Estados Unidos, como no tiene estabilidad de superávit fiscal hace ya largas décadas, esto me imagino que perjudica aún más las cuentas de déficit fiscal de Estados Unidos. ¿Cómo afecta el déficit fiscal de Estados Unidos? ¿Lo ven como un problema por lo general o no es percibido así, ya que hace tanto que tienen como un déficit fiscal crónico, vamos a decirlo así? Del año 2000, si no me equivoco, más o menos que tiene déficit fiscal de Estados Unidos. Bueno, acordate que los Estados Unidos tiene la moneda que es la reserva del mundo. Tenés como 60% de las reservas en el mundo son en dólares. Después 90% en transacciones. Entonces, los Estados Unidos tienen el beneficio que puede emitir deuda o tener un porcentaje alto de deuda, porque sabe que cuando emita bonos y notas del tesoro, que otros países lo van a comprar. Además que puede emitir en dólares en su propia moneda. Entonces, por esa razón, los políticos y los economistas no tienen tanto ansiedad con esto. Pero al mismo tiempo, en este año 2024, se va a llegar a 99% la deuda en respecto al PBI. Y si sigue así con este proyecto, yo creo que dicen en 2034 que va a llegar a 120%, alrededor de eso, y va a ser más alto que el pico que fue después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, se está hablando un poco ahora que hay que tener que bajar la deuda, porque es importante, porque si no empezás a pagar mucho interés en vez de usar esa inversión para cosas más productivas. Y es un tema para los Estados Unidos que están empezando a evaluar. Pero ahora, como los últimos gobiernos siempre quisieran gastar más y más para empujar la economía. Entonces, yo creo que es un factor importante, pero todavía no es algo crítico. Y siempre pueden bajar el gasto o aumentar la recaudación aumentando los impuestos. Lo que pienso ahí con lo que decís, que estoy plenamente de acuerdo, que es una reserva de valor, el dólar, a nivel mundial. Históricamente también otra reserva de valor era el oro,
y ahora se introducen estas criptomonedas o criptoactivos que también hacen que compita, digamos, aparte de la aparición del euro ya hace bastante, lo cual es un límite a esa emisión, por ende concuerdo con vos con que tiene un límite ese nivel de endeudamiento sobre PBI, ¿no? Porque no tiene la hegemonía total Estados Unidos todavía, la tiene una importante, pero tiene otras competencias, ¿no? O sea, esto de las criptomonedas incluso es muy popular acá. Nosotros fuimos a ver a los libertarios acá en Estados Unidos y justamente ellos promovían mucho el Bitcoin, por ejemplo. Entonces, son grupos minoritarios, pero en definitiva creo que acá se usa mucho, ¿no? Las criptomonedas, la gente está muy interiorizada, ¿no? También con eso. Sí, pero no es una mayoría de la población, es una minoría re chiquito y no creo que va a afectar la dominancia del dólar hoy en día. Con respecto a algo ya me comentaste, pero en realidad quería profundizar un poquito más. ¿A qué le adjudicarías el nivel de inflación que tiene Estados Unidos actualmente? ¿Algún motivo en particular? Más allá de lo que explicaste de la tasa y de cómo se intenta bajar, ¿vos a qué le atribuirías los niveles de inflación actual? Bueno, hay varios factores. Arrancó mucho en la pandemia. Primero, como hicieron muchos estímulos, dando dinero a los ciudadanos, y eso aumentó la demanda para diferentes productos. Después tenés los factores logísticos de que había muchas disrupciones con transportar productos de China a acá, y eso también era otro factor. Y bueno, como estos factores aumentó la inflación, yo creo que llegó a 8% en 2022, puede ser, subió 20% desde 2020 hasta ahora, alrededor de 20%, y bajó a 6%, después 4% en 2023, y ahora en mayo fue 3.3%. Y está bajando gracias un poco por las altas tasas de interés, que son más del 5%, pero el tema es que no está bajando tanto. Antes, entre 1990 y 2019, era alrededor del 2.4% por año la inflación. Entonces, históricamente estamos más alto comparado con el pasado. Entonces, por ahora están tratando de bajar la inflación, van a ver qué van a hacer con las tasas, que es re importante. El FMI dice que, por favor, que sigan con las tasas altas hasta que realmente hay que empiece a mejorar. Otro tema también, porque la inflación es alta, es que las casas, el alquiler es carísimo para comprar y sigue aumentando. Y a uno dicen que estamos... Acá en Nueva York particularmente son muy altas, ¿no? Sí, son muy altas acá. Pero en otras partes del país, en Texas, en Florida, me están empezando a bajar un poco. Pero vamos a ver qué pasa. Y la tasa de intereses, que son altas, eso hace que menos gente empiece a comprar y están aumentando la oferta de casas para comprar ahora, de poco a poco. Creo que hay más oferta de casas desde la crisis de 2008. Entonces, vamos a ver cómo eso afecta la inflación. Hablando que mencionaste lo de los costos logísticos de China, que también afectó a Argentina, afectó a todo el mundo, porque básicamente los contenedores en la pandemia empezaron a aumentar mucho su costo. ¿Cuáles son las principales medidas, si las conocés, las principales medidas proteccionistas que está aplicando Estados Unidos? Me imagino que casi siempre con respecto a China, es lo que uno escucha en los medios y demás, pero ¿podrías identificar las principales o qué clase de proteccionismo está aplicando Estados Unidos? ¿O consideras que no aplica proteccionismo? No sé. Usa tres medidas. Una es de regulaciones. Por ejemplo, no sé si te acordás que en la época de Macri, cuando no se podía exportar limones, y el gobierno de Macri llegó a un acuerdo con los Estados Unidos para poder exportar de vuelta, y era con un tema de regulaciones para impedir esas exportaciones. Sí, las pararancelarias. Sí, exactamente. Otra manera son los sistemas de cuotas, donde dice, bueno, solo se puede exportar, no sé, 100.000 vacas a los Estados Unidos y hasta allá. Y después es una tercera, que son las tarifas, que, por ejemplo, ahora Biden aumentó por 100% las tarifas a los autos eléctricos de China, siguiendo una política de Trump. Como la mayoría de las tarifas que implementó Trump contra China, Biden está haciendo la mayoría y aumentando para tratar de frenar la competición y apoyar la industria local.
Y los Estados Unidos hace eso todo el tiempo. Sí. O sea que básicamente un poco la tierra de la libertad con respecto al comercio exterior no sería de esa manera, sino que se aplican medidas proteccionistas. Aparte, las tasas son más altas incluso que la recomendación de la Organización Mundial de Comercio. Porque, sí, aún así, sí, por ejemplo, creo que acero es como 20-25% las tarifas. Después con... Europa también hace algo similar. Sí. El whisky, 25%. Los autopartes, creo que 15-20%. Y ahora están poniendo más en contra de China, porque es un factor muy importante, porque los productos son re baratos en comparado con los Estados Unidos y están mejorando la calidad. Claro. Entonces es muy difícil competir con ese mercado. Y el argumento siempre es que ellos van a un costo menor, que hacen dumping, ¿no? Siempre el argumento más habitual que se escucha es como que China hace eso, ¿no? Sí, ahora dicen overcapacity, que tienen bastante capacidad. Okay, entonces, que no es justo porque tienen muchas fábricas que no están produciendo. Entonces, por esa razón, dicen tienen que poner esas tarifas. Y también se quejaban de la devaluación de la moneda. Cuando China devaluaba, decían, devalúan la moneda, me acuerdo de Trump. Entonces, devalúan la moneda para meter los productos acá más baratos. Sí. Ahora un poco tratando de comparar un poquito más con Argentina. ¿Vos pensás que el plan de lo que propone Trump, que dicho sea de paso, tuvimos los debates hace poco, es parecido el plan de Trump al de Milei? La diferencia entre la política económica de Trump con Milei es que con Trump es mucho más proteccionista. Y con Milei no tanto, en términos de lo que quiere implementar Milei. Milei quiere bajar las tarifas para bajar los precios de algunos productos, o eso es lo que él dice, mientras Trump quiere proteger más la industria nacional. Entonces, eso es un gran factor. Pero hay otras cosas donde están de acuerdo. Por ejemplo, los dos están en contra del cambio climático, implementar políticas así para apoyar la economía local. O en términos del aborto, también no tienen dos pensamientos que son parecidos, que están en contra del aborto. Bueno, y sacar el impuesto a los ricos también. Ahora y también bajar los impuestos, ahí están en eso, de acuerdo. Bueno, ahí Milei no tanto, digo Milei porque puso ahora el impuesto a las ganancias para los trabajadores, pero sí para bienes personales. O sea, para los ricos sí están de acuerdo en bajar los impuestos. Pero creo que es algo temporal lo que quiere hacer Milei, ¿no? Por ahora lo quiere hacer, pero en el largo plazo lo quería sacar, ¿no? Sí, se supone que sí. Vamos a ver. Bueno, pero en definitiva después sí, lo que repasamos un poco las medidas proteccionistas, como bien dijiste vos, las implementó antes que nada Trump, o muchas de ellas se siguen ahora, ¿no? Bueno, con respecto a... esta es una pregunta muy amplia, pero bueno, fue parte de lo que toqué en el libro y me gusta tu opinión sobre este tema. ¿Cómo vinculás que Estados Unidos tenga un vínculo tan estrecho con el uso de armas? Nosotros justo puntualmente fuimos, como te contaba, a Grafton y todo el estado de New Hampshire, ¿no? ¿Se dice así? Sí, bueno, New Hampshire. New Hampshire. Y ellos estaban como muy orgullosos de su portación de armas, veía gente en la calle o en los eventos que fuimos con armas. Ahí nos salimos un poco de la economía, pero bueno, quizás en tu visión más periodística o de curiosidad nomás. ¿Por qué hay este vínculo de Estados Unidos con las armas? Bueno, acordate que el estado de New Hampshire es un estado libertario de una forma, entonces ellos están en favor de, bueno, no todos obviamente, sí, pero hay algo como las armas, como es mi libertad, porque es parte de la Constitución que fue hecho en 1791-92, donde el segundo artículo dice cualquiera tiene el derecho para tener la arma como propiedad. Claro. Entonces siempre fue como algo importante para los Estados Unidos. Empezó cuando la revolución contra Inglaterra, que había milicias, necesitaban tener un ejército de los ciudadanos y armaron un ejército con gente que tenía armas en la casa. Y después con la expansión al oeste fue re importante, usando armas en Texas para luchar contra México en esa época, en 1840, donde como
siempre fue importante tener armas en los Estados Unidos, como había un vínculo re importante. Y cuando expandieron más al oeste, en las granjas, por ejemplo, la policía está lejos, etcétera, necesitas un arma para protegerte de un ladrón, no sé, los indígenas en esa época puede ser. Entonces, como siempre fue al parte de mitología. Y además, los Estados Unidos es la primera potencia mundial, donde con muchas guerras consiguió muchas conquistas y siempre como tiene esta manera de pensar que tiene que ver con las armas que te dan independencia y además es una manera de expresarte y bueno, por esas razones, pero no, tampoco soy experto, No, pero claro. sí. Bueno, ¿cómo ves la evolución del desempleo en Estados Unidos? ¿Y a qué lo atribuís, digamos, a qué adjudicás su evolución? Digo, como dato que a mí me llamó mucho la atención y que me parece que habla de la flexibilidad laboral que hay en Estados Unidos, es que en el COVID tuvieron un pico de desempleo muy grande, incluso con Trump siendo el presidente, que era alguien que estimulaba mucho el consumo, ¿no? Y propiciaba estas ideas proteccionistas para proteger el mercado interno, pero sin embargo tuvieron un salto muy grande y eso yo por lo menos se lo atribuyo obviamente a que es una caída del consumo y a que en un mercado de mucha flexibilización laboral, al primer problema que tenés, despedís a las personas porque no tenés un costo grande que afrontar. Pero en general, vos cómo ves la evolución del desempleo en Estados Unidos? ¿Es algo que preocupa? ¿Es algo que no preocupa? Por ahora no, la tasa de desempleo está en 4% desde el primer trimestre y aumentó 0,3% del año pasado. Y sí, durante la época de la pandemia, el 2020, creo que llegó hasta 14-15%. Lo que está pasando en los Estados Unidos es re interesante, es que está bajando la gente que pueden trabajar. Las personas que están aptos para trabajar bajó creo que a 62.3 millones, algo así. Población económicamente activa. Activa, sí, exacto. Gracias. Y antes, en 2001, era como 69. Entonces, eso está apoyando un montón el desempleo. Tenés menos gente que están trabajando y tenés menos trabajos, pero tenés mucho menos gente comparado con los trabajos. Claro. Entonces, eso está ayudando el mercado laboral acá, que es re importante. Y además, como te conté un poco antes, que es muy dinámica la economía de los Estados Unidos con quieren tener servicios 24 horas, entonces querés un empleado durante la mañana, a la noche, cambiando los hábitos que está pasando. En términos de salud, la gente le importa más la salud, están comiendo diferentes cosas ahora, mucha gente le gusta hacer keto ahora, entonces hay un montón de gente que compra. Vi muchos productos keto en los supermercados, sí, muy sí. impresionante. Y bueno, entonces como hay diferentes factores que hace la economía re dinámico de acá. Y creo que por ahora está bien, pero depende qué pasa, por ejemplo, con la industria inmobiliaria, por ejemplo, si empieza a bajar los precios del real estate y de repente como hay menos construcción, bueno, eso podría tener un factor. O qué pasa si entre una guerra, como la guerra se hace peor en Ucrania y de repente suben los commodities. La idea de Trump sería salir de esa guerra, ¿no? Si llega a ganar o no. Supuestamente sí, de que quiere llegar a un acuerdo con Putin y Ucrania. Sí. Y también qué pasa con, por ejemplo, el Medio Oriente, si hay otro quilombo ahí y de repente sube el petróleo un montón, hace todo más caro, eso hace que las empresas empiezan no contratan tanto como antes. Entonces hay muchos factores que pueden afectar la economía de los Estados Unidos. Eso era justo lo último que te quería preguntar, que era cómo ves el futuro de la economía. Creo que un poco lo adelantaste, pero ¿ves un futuro muy distinto en función de quién gane las elecciones o lo ves parecido si gana Biden o si gana Trump, el futuro del país? Es muy difícil predecir a Trump, entonces no, pero yo creo todavía que los Estados Unidos va a seguir siendo el primer potencia mundial. Acordate que tiene 26% del PBI del mundo,
es un país que tiene mucho dinamismo, es el potencia mundial en términos militar, tiene muchos factores, tiene como el agua, todos los recursos naturales, el petróleo en Texas, que está pudiendo producir mucho más que antes, como controla sus recursos naturales. Y de una forma es algo parecido a Argentina en ese sentido, porque tienen todos los recursos naturales para ser independientes. Y además tiene el mercado financiero, que es re importante, que es el más grande en el mundo. Entonces pueden conseguir préstamos o emisiones que es más como fácil y más barato comparado. Entonces con eso puede crecer y seguir siendo una potencia mundial. Ahora no se sabe bien qué pasa geopolíticamente o si hay un problema interna donde realmente se pone grave, no sé, con Trump o con Biden, donde hay muchos como, no sé, peleas entre diferentes facciones y hace más difícil gobernar. Entonces eso retrasa algunas cosas para adaptar a la economía que está cambiando. Con respecto última pregunta, con respecto al sueño americano, las perspectivas de futuro que tiene la juventud acá, ¿vos pensás que sigue existiendo, que es algo vigente, que es algo que se deterioró mucho? ¿O cómo ves el futuro para los jóvenes? Yo creo que sigue existiendo, pero es mucho más difícil que antes, porque es mucho más caro la propiedad, por ejemplo. Comprar tu casa acá es mucho más alto que era antes. Y después en tratar de crecer, el poder de compra, adquisición, bajó un montón en comparado con el pasado. Entonces yo creo que es más difícil, pero todavía si vos querés un trabajo, lo puedes conseguir. Hay mucha gente que tiene 2 trabajos o 3 trabajos para poder afrontar los gastos que tienen. Pero puedes conseguir un préstamo de 30 años mucho más fácil que en Argentina para comprar una propiedad y empezar a ganar equity. Todavía sigue existiendo, pero no es como era antes. La educación, por ejemplo, si vas a una universidad es como 40, 50 mil, una universidad privada. O pública puede ser 20, 30 mil. Eso me hiciste acordar, porque te iba a preguntar también, con respecto a la salud, es todo un problema. Sí, y la salud, además de eso, que es carísimo. Entonces hay mucha gente que tiene miedo de ir al doctor porque no quieren pagar, no sé, $500,000, a pesar de que tienen obra social a veces también, para cosas básicas. Entonces hay muchas distorsiones en la economía que lo hace más difícil que antes. Para entender lo de la salud, pues, justo viste en un tema que ahí me acordé de que lo quería preguntar antes. Si vos ahora tenés algún problema o vas a un hospital, ¿no te atienden en forma gratuita? No te atienden de forma gratuita. ¿A vos te pasa algo y puede te ser pasan que, la factura? pero puede ser que te dicen, bueno, no tenés que pagar este pago de $3,000, pagás como 1.500. Puedes negociar a veces, si vos, no sé, a veces depende, o si hace un año que no pagás y te negocian un poco, pero igual es carísimo en comparado con otros países. Lo que nos contaba una amiga, justamente para un parto, para tener un bebé, es algo realmente muy, muy costoso. Incluso que hay seguros, ¿no? Uno tiene manera de pagar seguros, pero así todo termina pagando igual. O sea, en realidad el seguro no es como en Argentina, que uno cuando tiene la obra social, mal o bien, tendría que estar todo cubierto. Acá pareciera que encima hay que pagar aparte, ¿no? Sí, además de tener que pagar algo extra. Por ejemplo, yo tengo una obra social, tenía que ir al doctor por un tos que tenía muy mal y fui al doctor y pero fue afuera de la cobertura de la obra social y tenía que pagar, no sé, 1.400 afuera. Solo para hacer un chequeo con un tos. Entonces es mucho más alto. Bueno, Santiago, muchas gracias por tu tiempo, sobre todo acá que te trajimos a un bar y sobre todo porque también te hacemos el esfuerzo de hablar en español, que si bien lo hablas muy bien, digo, estando acá uno está más acostumbrado al inglés, así que nos parecía importante porque hicimos varias notas en inglés, nos parecía importante que haya alguna que también fuera hablada en español, así que bueno, muchas gracias por todo. Bueno, y con respecto a ustedes, espero que les haya gustado la entrevista. Espero que, por favor, como siempre, se suscriban, compartan, den like, comenten todo lo que quieran. Obviamente sin agravios, que hay algunos que de vez en cuando
tiran algunos mensajes un poco agresivos, pero en general son muy buenos sus mensajes, así que sigan compartiendo y sigan comentando todo lo que quieran. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima.